que haya una segunda ola, un rebrote, si podremos evitar aquí en la República Argentina con la llegada de la vacuna en el mes de diciembre, que haya después del verano una situación similar a la de Europa con las consecuencias económicas que esto puede traer. Bueno, Diego Morán está aquí con nosotros para contarnos un poco, porque en el día de ayer fue la gran novedad, luego del viaje de Carla Bisotti, acompañada por, y la quiero mencionar también, Cecilia Nicolini, con quien vamos a hablar en instantes nada más. Claro, es importante darle un contexto a la cuestión de la vacuna rusa. En rato vamos a conocer detalles de parte de especialistas, pero ¿por qué generó tanta división en su momento y por la desinformación sigue generando divisiones? Porque en el momento del anuncio de Vladimir Putin, aquel anuncio histórico en agosto, dejó afuera, insisto, en el anuncio gran parte de la cuestión, y era que Rusia tenía la vacuna, ok, es cierto, pero lo que estaba ocurriendo en ese momento es que terminaba la fase 2 de la vacuna y le daba inicio a la 3, ¿sí? En este momento hay en el mundo entero 160 aproximadamente emprendimientos a favor de la vacuna registrados en la OMS, 160. 11 están en la fase 3. Es decir, la última etapa, según hemos aprendido este año, en donde aprendimos mucho acerca de pandemias y de cuestiones referidas a las vacunas. Ustedes se preguntarán, pero ok, hay 11, ¿y las otras 149 para qué siguen? Porque el COVID-19 va a convivir con nosotros durante años. O sea, esta vacuna no es que la vamos a aplicar ahora, en diciembre, el año que viene, y después ya está. Durante muchos años nos vamos a tener que seguir vacunando, por lo que todos los gobiernos del mundo, los laboratorios, quieren seguir investigando. Ahora, por supuesto que la que llega primero va a ser importante. En este sentido, un detalle. Lo que Rusia anunciaba en agosto era que empezaba la fase 3. La forma en la que lo dijeron generó cierto ruido y confusión. Tenemos la vacuna. Sí tenía la vacuna, como también la tiene Oxford, como también la tiene Sinopharma de China, como Johnson & Johnson o como Pfizer. En ese sentido sí la tienen. ¿Está aprobada la vacuna? No, no estaba aprobada aún. Faltaba la fase 3. Y el detalle acerca de mi hija participó, mi hija ya se vacunó, también generó una cierta confusión, porque mucha gente decía, pero si la hija de Vladimir Putin se vacunó, ya funciona. No, la hija formó parte del famoso experimento, la fase 2, donde 1000 personas aproximadamente son vacunadas para ver reacciones, y después viene la fase 3, en donde decenas de miles son vacunados. Aproximadamente 40.000 forman parte de la fase 3 de la vacuna de Rusia, como otras 30 o 50.000 forman parte del proyecto de Oxford. Lo que tiene a favor de la vacuna rusa tiene varias cuestiones a favor, pero una es que quizás llegue antes. Por eso es que es tan importante este proyecto del gobierno argentino. Claro. Bueno, ayer el propio presidente de la Nación, Diego, habló de 2 etapas, habló de diciembre y de enero, 10 millones y 15 millones, pero la tenemos a Cecilia Nicolini y es importante hablar con ella porque es quien viajó a Rusia junto con Carla Bisotti y trajeron toda esa información ya de primera mano, ¿no? Sin intermediarios, sobre qué es lo que se sabe hasta el momento. Cecilia, gracias por atendernos. Aquí Antonio Fernández Llorente, Diego Morán y Daniela Ballester, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, efectivamente lo confirmó eso el presidente de la Nación, ¿no? Se cree que habrá 2 etapas en las que llegarán estas dosis de vacunas, pero a ver, para no ir adelantándolo yo, ¿cuáles son las certezas que se trajeron ustedes de este viaje a Rusia? Bueno, efectivamente, como mencionas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuvo un ofrecimiento de la Federación Rusa de esta vacuna Sputnik V, que está siendo desarrollada por el Instituto de Gamaleya, el Instituto de Rusia, y a partir de ahí nos encomendó viajar a la viceministra de Salud, Carla Bisotti, y a mí, para poder conocer de primera mano los avances de esta vacuna, para poder interiorizarnos en lo que fue la fase 1, la fase 2, y también los avances de la fase 3, que en este momento se está llevando a cabo en Rusia y en otros países. A partir de este viaje pudimos reunirnos con el doctor Ginsburg, el creador de la vacuna, poder dialogar con todo su equipo, también con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que es el fondo soberano que se encarga de comercializar y también de producir esta vacuna para que se pueda escalar y pueda llegar a nivel internacional a diferentes países como la Argentina. También tuvimos contactos y reuniones con el viceministro de Salud y diferentes autoridades de salud de la Federación Rusa, como con expertos académicos para poder tener toda la información que de otra manera, como no tienen representantes aquí en la Argentina, como sí lo tienen otras multinacionales o empresas farmacéuticas, pudiéramos tener toda la información y eventualmente tomar una decisión en relación a la adquisición de esta y otras vacunas. Cecilia, tengo una pregunta. ¿Esta es la vacuna que supuestamente se aplicó la hija de Putin? Es correcto.
Pues es un dato importante, porque digamos uno empieza a pensar que ninguna persona en el mundo pone en riesgo la vida de su hijo. Bueno, los datos importantes son aquellos que nos sirven para poder dar confianza y poder registrar esta vacuna. Para recordar, nosotros aquí tenemos una autoridad sanitaria que es la ANMAT, que es una administración de referencia a nivel regional y también internacional, en donde se están llevando a cabo los pasos necesarios para registrar todas las vacunas con las cuales estamos dialogando y que posiblemente podamos adquirir. En el caso de la vacuna Sputnik V, se inició el día de ayer, luego de nuestro viaje a Rusia, el proceso de registro con toda la información que se necesita y a su vez, al igual que con el resto de las vacunas, poder ir avanzando y suministrando la información de la fase 3, de ese ensayo clínico que, como bien mencionaban antes, que saliera al aire, se lleva a cabo con más de, en este caso, 40.000 personas y que a través de los diferentes informes interinos, digamos, parciales de los resultados de este ensayo, podemos ir viendo lo que significa la seguridad de la vacuna y también su eficacia, es decir, si genera inmunidad para responder al coronavirus. Cecilia, a ver, debería ser, para que la podamos utilizar en la República Argentina, la primera autorizada por la Organización Mundial de la Salud. O el ENMAT, ¿no? Además del ANMAT de manera local, pero digo, a nivel mundial, ¿la organización tiene que dar el aprobado para que se utilice? Los países tienen en eso, o sea, por su soberanía, tienen la posibilidad y cuentan, digamos, con sus instituciones para registrarla. En nuestro caso, en la Argentina, si la registra la ANMAT, podríamos empezar a aplicarla. Ah, no hace falta. Es muy importante esto, porque una de las críticas de la oposición, Claro, Antonio, sí. tenía que ver con eso. Porque es rusa, fundamentalmente. Con la aprobación de la Claro. Organización Mundial de la... Entonces, no sería necesario, como bien nos decías, podría autorizarle el ANMAT y ya entrar en, empezar a aplicarse. Todos los registros que se hacen a nivel internacional son importantes para generar, ¿no?, la confianza y la transparencia que requieren este tipo de vacunas. La Sputnik V hizo una precalificación con la OMS y están dando seguimiento también a todo lo que a los avances de esta vacuna. En algunos casos, algunos países toman de referencia el registro de medicamentos o de vacunas en la FDA, que es la autoridad en Estados Unidos, o la EMA, que es la autoridad en Europa, porque quizás no tienen, digamos, unas instituciones tan serias y con tanta trayectoria como la nuestra. En nuestro caso, se inició el registro en la ANMAT y va a seguir todos los pasos necesarios, como con el resto de las vacunas, para poder tomar una decisión en relación a la adquisición de las vacunas y eventualmente la administración a toda la población. O sea, bastaría con el ANMAT para nosotros, por la soberanía argentina. O sea, no hace falta que la OMS lo apruebe ni la FED. Con el ANMAT a nosotros podemos vacunar. Si el ANMAT está de acuerdo y la autoriza, ya está. Eso es correcto. Obviamente se busca todo el mayor consenso posible, siempre es importante, y nosotros estamos trabajando en ese sentido, trayendo también opinión de expertos. Cuando estuvimos en Rusia, por ejemplo, organizamos una conferencia con los creadores de la vacuna, los expertos del Instituto Gamaleya, junto con el Fondo, y también con la Comisión Nacional de Inmunizaciones aquí de Argentina, que está conformada por expertos independientes que asesoran al Ministerio de Salud para tomar una decisión en relación a las vacunas, y a partir de ahí se brindó toda la información para que nos dieran el visto bueno de seguir avanzando en estas negociaciones, ¿no es cierto?, al igual que con el resto de las vacunas. Ahora yo, adelantándome, ¿no?, a una futura discusión, pues ya estamos discutiendo algo que todavía ni pasó, y yo incluso me voy a adelantar un poco más, Cecilia, para entender. Yo calculo que si la ANMAT lo aprueba, lógicamente eso nos da una seguridad enorme. Pero hay gente que por ahí no confía en el gobierno ya de entrada, entonces dice, entonces se están presionando a la ANMAT para que lo apruebe, ¿se entiende? Recién Llorente nos contaba que, y vos también, que la Food and Drugs Administration, que sería como la ANMAT de Estados Unidos, tiene un cierto prestigio, entonces algunos dicen, bueno, si la aprobó Estados Unidos, y otros dirán, no, al revés, y siempre está metido como la política, etcétera. Entonces mi pregunta, Cecilia, es, además de la FDA o la ANMAT o su organismo similar europeo, ¿la OMS tiene algún mecanismo u organización similar que también pueda dar una aprobación que aleje toda discusión, o son siempre organizaciones de países o de regiones? Bueno, la OMS, como te decía, da también recomendaciones y se está trabajando, tiene una precalificación en la OMS, y entiendo, y eso ya es una cuestión de, digamos,
Instituto Gamaleya, la Federación Rusa, en cómo avanza con la OMS. Pero También la OMS tenemos... no pone un sello, a eso me refiero, como si la ANMAT, por ejemplo, que dice esto es bueno. Entiendo que la OMS está avanzando con todo el resto de las vacunas también, porque ninguna ha terminado todavía la fase 3, o sea que la situación todavía sigue siendo similar en casi todas las vacunas. Aquí además tenemos que tener en cuenta que están en tratativas con más de 50 países alrededor del mundo, así que también va a haber muchos otros países que van a adquirir esta vacuna, que van a hacer un proceso similar. Y es importante también en este momento, en este tiempo que tenemos tan precioso, ¿no? de generar esta confianza, de brindar la información, de poner en marcha también todos los procesos que brinden la mayor transparencia posible para generar esta confianza importante en toda, no solamente la comunidad científica que trabaje en el registro de esta vacuna, sino también en la población, ¿no es cierto? Sí. Cecilia, bueno, sabemos que en primer lugar esas dosis que llegarán, que entiendo son 2 dosis, ¿no?, para completar la vacuna, serán destinadas a pacientes de riesgo, a fuerzas de seguridad y personal médico. Corregime si esto no es así, si hay algún sector que se me escapa, y también si es cierto que va a ser gratuita o está previsto que sea gratuita. Sí, el compromiso del presidente de la Nación lo dijo desde un inicio, no solamente aquí en Argentina, sino que también él pidió a la comunidad internacional que la vacuna eventualmente cuando llegue sea de acceso público universal, ¿no? Importante. Que aquí en la Argentina obviamente todos los argentinos y las argentinas van a poder acceder a la vacuna de manera gratuita. No, esto es un dato fundamental, ¿no? Porque es la clave, porque se habla mucho de una vacuna pública y esto me parece que es fundamental y que está en el calendario. Realmente es tan importancia tener un Ministerio de Salud, una Secretaría de Salud, sí, ¿no? Porque el Ministerio es quien aplica las políticas de salud públicas. Es volver a creer en lo público, una vacuna pública. Es un dato importantísimo. No, así es, y eso fue el inicio, el compromiso del presidente en trabajar para trabajar con todas las vacunas a disposición y traer población aquellas que sean seguras, aquellas que sean eficaces en el menor tiempo posible, ¿no? Y en ese sentido, me preguntaban antes en la estrategia de vacunación, estamos trabajando en diseñar todo lo que va a ser la estrategia de vacunación, digamos, más grande de nuestra historia, ¿no es cierto?, por la cantidad de personas que vamos a tener que vacunar en el menor tiempo posible, y eso implica un despliegue logístico y operativo en trabajo que ya estamos haciendo con todas las jurisdicciones, con todas las provincias y municipios, para trabajar con el personal sanitario, para todos los insumos necesarios para poder vacunar. Como bien decías, es una vacuna, casi todas las vacunas que estamos contemplando llevan 2 dosis, es decir, que hay que vacunar, esperar un tiempo y luego volver a vacunar a la misma persona. Y obviamente esto es un consenso casi a nivel internacional, comenzar primero con la población de riesgo, con las personas mayores de 60 años, con el personal sanitario y personal de las fuerzas de seguridad, para poder contener, digamos, a las personas que